se acata pero no se cumple, o de cómo en la colonia se hace caso omiso de la palabra del rey. Con el encuentro de los dos mundos empezó un combate que fue desde la asimilación del indígena como un ente nuevo, un otro, hasta combates a sangre para hacerse al poder y dominio de las tierras, o en su defecto, para defenderlas por parte de los nativos. Sin embargo, los indígenas terminaron siendo la sociedad dominada ante el poderío del imperio español. El gobierno de estos se vio materializado con la creación de iglesias y cabildos. Es decir, la erección de pueblos, lo que llevó a sectorizar en repúblicas a las poblaciones, creando un campo cultural nuevo, como enseña Pierre Bourdieu. Es decir, crear nuevas relaciones sociales, nuevas formas de entender el espacio, nuevas formas de relacionarse con el entorno, la asimilación de roles impuestos, la radical transformación de la percepción metafísica del cosmos y otra gran cantidad de relaciones y concepciones. Entre todas estas imposiciones, una de las más importantes fue la económica, dado que desde el factor de dominación es como se tejen las relaciones de poder dentro del entorno social, tal cual como lo plantea Marx, quien aduce que el poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Evidentemente, mediado por el patrón económico, es que se organiza la jerarquía social. Con el dominio de los indígenas, los españoles organizaron las ciudades a partir de dameros, donde se encontraba la iglesia, el cabildo y la cárcel, y las casas de los principales, incluso en muchos lugares la casa de los caciques principales. Tuvieron una importancia de acuerdo a su posición geográfica estas ciudades y villas, tal cual lo aduce Marta Herrera, pues ella considera Cartagena fue la llave del sur de América o Potosí, que fue considerada la joya de la corona por su gran riqueza argentífera o como Antioquia con la riqueza aurífera. Potosí fue el centro de explotación de la plata americana, donde se sometieron a una gran población de indígenas bajo la denominada forma de trabajo mita, que consistió en el sometimiento casi esclavista del indio. Todo partió de la encomienda, la cual era una adjudicación en donde se debía prestar un servicio doméstico al encomendero, mientras que éste devolvía el contrato mediante la protección y el adoctrinamiento cristiano. Sin embargo, las cosas no fueron así, o por lo menos en la gran mayoría de los casos, pues las relaciones encomendero y nativo se salieron de control. Desde el inicio ocurrieron abusos exagerados, los cuales fueron el común denominador para las relaciones sociales entre dominador y dominado. La empresa terrateniente americana se sirvió de maltratos físicos como azotes y mutilaciones, o matanzas colectivas, recargos de trabajo, abusos de tributación, obligaciones a compras innecesarias, incluso a las mujeres las utilizaron como objetos sexuales para la distracción de los peninsulares. En el año de 1552, Fray Bartolomé de las Casas, al ver tanto abuso, redactó y publicó la obra titulada Brevísima relación de la destrucción de las Indias en calidad de denuncia del masivo abuso y sometimiento y exterminio de los indígenas. La colonia hispanoamericana tuvo una deficiencia administrativa. En el caso del virreinato del Perú, el abuso no fue menor al que se vivió en el virreinato de la Nueva España. Una fuerza política desmedida sometía para obtener beneficios particulares y para la corona y la institución eclesiástica. En el año de 1569 llegó en calidad de virrey
el señor Don Francisco de Toledo a la ciudad de Lima, capital del Virreinato del Perú, quien tenía como orden reorganizar el desgobierno que existía. Sin embargo, fue enemigo de muchos y amigo de pocos, es decir, enemigo de la mano de obra y amigo de los explotadores de esa misma mano de obra, pues tenía como orden frenar la mita, pero la prolongó dejando que se explotara la mano de obra indígena en condición de esclavos cuando las normativas regias lo tenían prohibido. Solo acató la ordenanza de crear la Casa de la Moneda en Lima, pues si reguló otras cuantas cosas, por su descuido dejó que se desbordaran la administración colonial del Virreinato del Perú. Joan Luis Palos, doctor en Historia en España, estudioso del Imperio, sostiene que los abusos que se dieron en América colonial se gestaron y se ejecutaron por la tergiversación de la información enviada desde Madrid, Sevilla y Cádiz. Adicional a esto, otro factor importante que influyó en el desacato fue el poder del cual se revistieron y exageraron los virreyes, corregidores, clérigos, encomenderos y alcaldes, pues al no tener la presencia del rey en América, hicieron y deshicieron a sus amaños. La figura del rey terminó siendo una representación de poder para actos de carácter cívico y simbólico, para beneficios de los privados y para pedir favores, en son del mismo poder, lo particular. En síntesis, la lejanía al trono benefició a los administradores del poder en las colonias hispanoamericanas. Por otro lado, el desorden administrativo lleva a una corrupción a los focos de poder. La explotación argentífera en mayor medida y la aurífera en menor tuvo un gran efecto en la economía colonial, al igual que en el deterioro demográfico indígena y en la acumulación de capitales, la retención que puso en serios aprietos las arcas de la corona, causando dolores de cabeza al rey de turno y sus respectivas cortes. Estos capitales acumulados fueron también, en parte, un gran problema en la circulación interna de las colonias y, por otra parte, para las sociedades, puesto que los dueños de minas privadas, como los curas, atendieron más a las riquezas dejando de lado su vocación pastoral. Muchos curas cerraron las puertas de los templos para abrir las de las minas, colgaron los hábitos y la comunión para agarrar las contabilidades del socavón. Los curas dejaron de contar almas para contar trabajadores. La economía del alma fue suplantada por la economía del metal. En cuanto a las minas de mayor envergadura como las de Potosí, que eran de la propiedad de la corona y administrada por un cuerpo regio, se explotó bajo la forma de mita. Para su extracción se usó una técnica andina llamada huayra, que era el empleo de un horno al que se sometía la plata con plomo y azufre, dejándola no tan pura. Pero en Huancavelica se dio paso a las minas de azogue, que tenía el mineral del mercurio y que hizo muy valioso debido a la técnica de la amalgama, que consistía en el refinamiento de la plata mediante este mercurio. Pero todo este sumario de explotación, procesamiento, circulación, esfuerzo, de una presunta venta de trabajo, trajo consigo el abuso desmedido. Por ello un personaje se dio a la tarea de tomar la pluma y el papel y dejar escrito la naturalidad de los hechos, relaciones de poder, abusos de poder, cotidianidad del trabajo, la cultura religiosa y sus vicisitudes, la naturalización de cada asunto ocurrido en las minas, las villas y las ciudades, cobijando a todos los agentes que allí se movían. En otras palabras, narró la configuración de una comunidad incaica. Este hombre es Felipe Guamán Poma de Ayala, el escritor de la Nueva Crónica y el Buen Gobierno, dedicada a su majestad el rey don Felipe III. Este fue un cronista del Virreinato del Perú, nacido en el año de 1534 en San Cristóbal de Suntuntú y murió en Lima en el año de 1615. Guamán pasó gran parte de su vida, de cierta manera, como un nómada, que le permitió observar su realidad y anotarla. Su escrito puso en tela de juicio la idoneidad de la Real Corona y sus cortes y de sus dictámenes, pues. En el momento se estaba dictaminando la defensa de los indios, puesto que en Valladolid se gestó una gran controversia entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Pero la crónica de Guamán, que tenía un aspecto de denuncia que iba dirigida al rey Felipe III, contó con muy mala suerte e infortunio, porque en medio del viaje se extravió no teniendo como recepción el trono, lo que es un rompecabezas para algunos estudiosos del por qué
Este texto terminó en Dinamarca. La crónica de Guamán Poma estaba atravesada por la desobediencia de la administración colonial, tanto civil como terrateniente, puesto que en el año de 1542 se ordenó que en América operaran las nuevas leyes, las cuales estaban en funcionamiento en España, pero por las múltiples denuncias, entre ellas las de Bartolomé de las Casas, la corona se vio en la obligación de hacerlas vigentes en las colonias con el nombre de leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su majestad para la gobernación de las Indias y el buen tratamiento y conservación de los indios. Pero, aunque fueron recibidas por las autoridades civiles y eclesiásticas, le hicieron caso omiso en gran parte, permitiendo así el inclemente maltrato a las comunidades indígenas, las pésimas jornadas de trabajo y la corrupción de los particulares frente al poder económico y poder político. Fue entonces con el pasar del tiempo que con la denuncia escrita de múltiples letrados en América, relatos de oidores y visitadores de las cortes y peticiones de curas, se dio paso a una recopilación de leyes para mejorar el gobierno de las colonias americanas. Esto llevó a que el rey y su corte en Madrid pensaran en las colonias y el buen gobierno para así dar una relectura de leyes, normas y dictámenes y darle forma al robusto cuerpo de leyes que se tituló Recopilación de Leyes de Indias, compuestas por la obra de las Casas, de las leyes de Burgos, de las nuevas leyes, de las ordenanzas de Alfaro y en parte de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio y el Sacrosanto Concilio de Trento. Pero en América colonial había una máxima que cobijó cada rincón de los virreinatos: acatar pero no cumplir. Así en las rúbricas de las ordenanzas y cédulas apareciera el enunciado máximo que rezaba: yo el rey. Pues, aunque fuera la autoridad máxima, se violó y se hizo caso omiso a su palabra y a su figura. Así pues, es como se dio un dominio, un abuso, una administración y un gobierno del virreinato del Perú, entre sangre, sudor, lágrimas, sonrisas, llantos, lamentos y tintas, se escribió esa historia de las Indias, una historia que no se puede olvidar.